Hola niños, ¿cómo están? La clase de hoy corresponde a matemáticas y el objetivo será que ustedes identifiquen figuras simétricas. Así que colocan la fecha de hoy, 24 de noviembre, y comenzamos con la clase. La simetría. ¿Se acuerdan que el año pasado vimos lo que eran las figuras simétricas? Ya, este año la vamos a retomar para afianzar un poco más ese contenido. La figura simétrica es cuando tiene al menos un eje de simetría. ¿Y qué es lo que eran los ejes de simetría? Era la línea imaginaria que divide a una figura en dos partes de igual forma y de igual tamaño. ¿Se acuerdan que yo les mostraba en la clase un cuadrado y lo doblábamos de distinta manera? Bueno, cuando hacíamos eso era para sacar los ejes de simetría. ¿Ya? ¿Y qué pasa si la figura no se puede doblar? ¿Se acuerda que había una figura que no se podía doblar? Bueno, entonces esa figura se dice que es una figura asimétrica porque no tiene ejes de simetría. ¿Me entienden? Yo creo que esta materia ustedes la captan bastante bien. Vamos a hacer algunos ejemplos. Ahí yo coloqué un rectángulo. ¿Ese rectángulo tendrá eje de simetría? ¿Será una figura simétrica? A ver, si yo trazo un eje, podría ser ese, ¿no es cierto? Y ahí yo divido al rectángulo en dos partes iguales, ¿se fijan? ¿Podré doblarlo de otra manera? Sí, ¿no es cierto? O sea, de esa manera. Y también se me forma otra figura igual, la de arriba con la de abajo. ¿Se fijan? Entonces se dice que el rectángulo es una figura simétrica porque tiene dos ejes de simetría. Yo no puedo trazar un tercer eje de simetría de un extremo al otro porque no me van a quedar las figuras iguales. Veamos este otro ejemplo. ¿En esa figura tendrá eje de simetría? Sí, ¿no es cierto? Hay un solo eje de simetría que sería el que está ahí. Ahí yo puedo doblar la figura y me quedan dos figuras iguales. Por lo tanto, esa figura es simétrica porque tiene un eje de simetría. Una figura para ser simétrica puede tener uno o puede tener varios ejes de simetría. Por ejemplo, el cuadrado. El cuadrado tiene 4 ejes de simetría. ¿Se fijan? Estas figuras no son simétricas porque no tienen eje de simetría. Se llaman asimétricas. ¿Cuál podría ser? Ese rayo que aparece ahí, ¿no es cierto? Si yo le trazo un eje, por ejemplo ese, no se me forman dos figuras iguales. ¿Se fijan? La de la izquierda no es igual a la figura que está en la derecha. Y en esta otra figura, que uno puede pensar que es simétrica, tampoco, porque si yo trazo esa línea, ese eje, la parte de arriba no es igual a la parte de abajo. ¿Se fijan? Y en esta otra tampoco hay eje de simetría. Porque si yo trazo esta línea, la figura que se me forma arriba no es la que está abajo. Entonces estas figuras son asimétricas. Van a escribir ustedes una S si es simétrica y una A si es asimétrica. Y van a trazar los ejes de simetría en las siguientes figuras. En esa, ¿qué creen ustedes? ¿Es una figura simétrica o asimétrica? Simétrica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justo en la mitad tiene el eje de simetría. ¿Cuántos ejes de simetría tiene? Ustedes lo van a trazar. Les doy una pista, es más de uno. ¿Ya?
En la siguiente figura, esas tijeras, perdón, ¿es simétrica o asimétrica? Bien, es asimétrica. Fíjense que no son iguales el manguito de la tijera. Si fueran iguales, sería una figura simétrica. Y ese número 5, ¿es simétrico o asimétrico? Es asimétrico, muy bien. ¿Ese insecto es una S o es una A? ¿Qué creen ustedes? ¿Y en ese árbol? Ustedes deben colocar las letras, acuérdense. Y por último, esa figura. Entonces, en cada figura que aparece ahí, ustedes le van a colocar una S o una A. Y si es simétrico, ustedes deben trazar los ejes de simetría. ¿Ya? Yo dibujo unas letras y unos números ahí. ¿Cuáles serán simétricos y asimétricos? Ustedes le colocan la S o la A, según corresponda, y trazan los ejes que tenga la figura. ¿Ya? Esa era la clase de hoy, niños, súper cortita, ¿se fijan? Solamente quería que ustedes identificaran figuras simétricas o asimétricas. Entonces vamos a hacer una actividad cortísima. Ustedes van a desarrollar la página 83 del libro El cuaderno de ejercicio, ese libro delgadito. Solo la página 83, ¿ya? Cualquier duda que tengan, me comunican. Espero que hayan entendido la clase y que tengan un bonito día. Chao, chao.